y voy a pedirle por favor que me acompañen en oración para que podamos juntos encomendarnos al Padre y que Él nos dé dirección y sabiduría en este tiempo y que nos permita aprovecharlo al máximo. Amado Padre, te damos toda la gloria, el honor y la alabanza. Estamos, Señor, agradecidos contigo por el privilegio que nos das de estar reunidos en este tiempo, Señor. Tú eres bueno y no hay un Dios que pueda hacer las cosas como tú. Así que ayúdanos, usa mi humana debilidad para que yo pueda con claridad presentar el mensaje de tu palabra, que tu pueblo sea edificado, que tu pueblo, Señor, sea bendecido, que tú puedas asistirles en este tiempo. Que pongas en ellos, Señor, un corazón dispuesto, Señor, a ser edificado por tu palabra, Señor. Ayúdame a ser fiel, instrumento en tus manos, Padre. Oramos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mi tema en esta mañana, una vindicación de la vocación terrenal del creyente en el marco general del tema viviendo en el Espíritu. Yo quiero por favor que vaya a su Biblia conmigo y leamos una porción de las Escrituras que nos va a ayudar a tener en mente el principio que voy a estar compartiendo. No es mi intención en esta mañana hacer un desarrollo expositivo de este texto que voy a leer, solo lo voy a hacer para poner en su mente una idea que vamos a estar desarrollando de manera más bien temática. Dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y ahí salto al versículo 22, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Un filósofo popular dijo: el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. El negrito del Batey. Parece increíble, pero esta filosofía del negrito del Batey domina la vida en relación al trabajo de muchas personas que se autodenominan cristianos. En nuestro texto, Pablo está hablando de los deberes del hombre que ahora goza de una nueva vida en Cristo. En la primera parte, Pablo ha sentado la base teológica y ahora comienza a desarrollar los deberes de la vida cristiana. Y como les dije al principio, no tengo la intención de desarrollar lo que expositivamente dice este texto, sino que quiero solamente introducir una idea. Y es que Pablo nos está hablando de la relación entre la vocación del creyente y la adoración a Dios. Si ustedes pueden comparar el texto que leímos, los versículos 16 y 17, nos dice que en esta nueva vida el creyente tiene la palabra de Cristo y debe morar dentro de él de tal forma que él se desborde en adoración, cantando con gracia y haciendo todo para la gloria de Dios.
El creyente, este hombre, esta mujer que ha recibido nueva vida en Cristo, ahora Cristo habita en él por medio de su palabra. Y esto debe llevarlo a él a desbordarse en adoración y en reconocimiento de su Señor y Salvador. Luego en los versículos 22 al 24, Pablo está pensando en el cumplimiento del deber de los siervos. Y esto es en el ejercicio de su vocación, y vuelve a decir que debemos hacer todo de corazón para el Señor. Así que hay una estrecha relación entre una vida que se desborda en adoración, cantando con gracia al Señor, y una vida que cumple fielmente sus obligaciones, no agradando a los hombres, sino al Señor. Vamos a ver 4 cosas acerca del tema de la vocación terrenal del creyente. Primero vamos a tratar un tema de definiciones. Vamos a ver la definición. Luego vamos a ver el origen de la vocación. En tercer lugar vamos a ver su propósito. Y por último vamos a cerrar, si el tiempo nos lo permite, viendo la forma. Existen entonces en nuestro tema 2 términos importantes cuyas definiciones están íntimamente relacionadas y deben ser bien entendidas si es que hemos de actuar en conformidad con las demandas de Dios para nuestras vidas. Estos 2 términos a los que me estoy refiriendo son vocación y trabajo. Vocación y trabajo. Podemos definir vocación en términos de llamamiento, es decir, el llamado que Dios hace a cada individuo a ocupar un rol dentro de sus decretos eternos para el bien común de los individuos. ¿Entendió eso? Yo tampoco lo entendí cuando lo escribí, por eso lo voy a volver a repetir. Definimos vocación en términos de llamamiento, es decir, hablamos acerca del llamado que Dios hace a cada individuo a ocupar un rol dentro del desarrollo de sus decretos eternos, y esto lo hace para el bien común de los demás individuos. Esto nos deja por lo menos con 2 cosas en mente. Una, todos los seres humanos tienen una vocación, todos. Y esa vocación está enmarcada dentro del cumplimiento de los decretos eternos de Dios. Luego, cuando hablamos particularmente de los creyentes, el puritano William Perkins define 2 tipos de llamados en la vida de un creyente. Él habla del llamado general y del llamado particular. Y por llamado general, Perkins define aquel llamado por el cual el hombre es llamado fuera del mundo para ser su hijo, miembro de Cristo y heredero del reino de Dios. Pablo, en el capítulo 4, versículo 1 de la carta a los Efesios, dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo está pensando precisamente en la obra de Dios del creyente que lo ha llamado a pertenecer a Cristo. Luego, por llamado particular, Perkins se refiere al llamado de andar en una ocupación u oficio particular que surge precisamente de la distinción que Dios hace entre hombre y hombre en cada sociedad. De este último, del llamado particular, Perkins explica, y lo cito literalmente: la vida de un rey es dedicar su tiempo a gobernar a sus súbditos, y esa es su vocación. La vida de un súbdito es vivir en obediencia al magistrado, y esa es su vocación. El estado y condición de un ministro
es llevar su vida en la predicación del Evangelio y la palabra de Dios, y esa es su vocación. El jefe de familia debe conducir su vida en el gobierno de su familia, y esa es su vocación. En una palabra, esa manera particular y honesta de interacción a la que todo hombre es llamado y apartado es su vocación. Y Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 20, escribe esto: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y de hecho, a partir de ese texto se hace un desarrollo de lo que entonces se va a entender como esa vocación general que todos los creyentes tienen y esa vocación particular a la que todos los creyentes están llamados. En este sentido, hermanos y amigos, todos los creyentes, todos tienen el mismo llamado general, pero cada creyente recibe un llamado particular. Todos somos llamados a pertenecer a Cristo y a vivir para su gloria, pero cada uno de nosotros en un llamado particular y en una vocación particular desarrollará ese llamado general. Así entonces podemos definir el término vocación. Ahora, ¿qué decir del trabajo? Bueno, podemos definir trabajo como el ejercicio de la vocación. Y esta precisión en el término es importante porque para algunos el trabajo es solo una actividad por la que alguien me paga dinero. Así que, por ejemplo, una ama de casa que cuida a su casa, a su esposo y a sus hijos, ¿qué decimos? Ella no trabaja. Pero esta percepción es equivocada. El trabajo está estrechamente vinculado al cumplimiento de mi vocación. Jesús dijo, después de haber sanado un paralítico y ser señalado por los líderes religiosos porque lo había hecho en el día de reposo, Juan capítulo 5, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja, ¿y qué hacía él? Y yo trabajo. ¿Y a qué se refería con esto? ¿A qué se refería Cristo con el hecho de que él trabajaba? Bueno, precisamente se está refiriendo al cumplimiento de su vocación, es decir, al ejercicio de su vocación que había recibido de su Padre al momento de encarnarse. Él tenía una misión que cumplir, él tenía una vocación de parte del Padre, él tenía un trabajo que ejecutar. Entonces, en virtud de esto, quiero que tengamos en mente el hecho de que Dios nos ha llamado a una vocación particular a cada uno de nosotros. Y esa vocación particular se va a ver ejercida por medio del trabajo que nosotros realizamos. Vocación, llamamiento. Trabajo, cumplimiento o desarrollo de ese llamamiento. Bueno, habiendo definido, vamos entonces a ver cuál es el origen de la vocación. Porque algunos, como ya lo hemos mencionado en la introducción, tienen una idea un poco equivocada en este punto. Ya hemos informado que el origen de la vocación y el trabajo está en Dios. Dios llama al individuo y Dios le asigna una ocupación particular que él va a cumplir. Es Dios soberanamente quien asigna al hombre el papel que él debe jugar en la sociedad. Para algunos creyentes, el trabajo no es más
que un mal necesario. De hecho, en la Edad Media, algunas personas entendieron que realmente no es espiritual dedicarse a trabajar. Lo mejor es alejarse de todo lo que tiene que ver con la sociedad y dedicarse a la oración, a la meditación, al quietismo, a no hacer nada. Esto se conoció como el monasticismo. Hombres que entendieron que realmente Dios no llama a los hombres a ejercer un papel dentro de la sociedad, sino que mientras usted pueda, usted debería desligarse de todo compromiso con esto. Algunos piensan que el trabajo es el resultado de la caída, es decir, una maldición por el pecado. Juntamente con el negrito de Batey declaran: el trabajo lo hizo Dios como castigo. Cuando usted está trabajando, usted dice: bueno, yo debería estar en el Edén, sin hacer nada. Siempre que digo esto, recuerdo a un compañero de la universidad que cuando teníamos un trabajo, un examen muy difícil, decía: yo estoy aquí por culpa de Eva, decía. Por culpa de Eva es que yo estoy acá. ¿Por qué? Porque él entendía que si no fuera por la caída, entonces la situación en cuanto al tema de la ocupación y la vocación de los individuos sería diferente. Ahora, esto no es así, porque si nosotros rastreamos el origen del trabajo, entonces bueno, vamos al Edén y encontramos en el Edén que Dios le había encomendado a Adán, antes de la caída, guardar, cuidar y mantener el huerto. Y esto, hermanos y amigos, no es más que un establecimiento de un compromiso a trabajar. ¿Qué tenía que hacer Adán? Guardar el huerto. Adán debía guardar el huerto como aquel que había sido llamado a ser el líder de la creación de Dios. Adán tenía que trabajar, no después de la caída, sino antes de la caída. Adán tenía que trabajar. Y podemos entonces leer en Génesis, donde dice: y bendijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y si a usted le gusta subrayar, entonces tiene que marcar esto: las palabras fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar, señorear implican una acción, implican un compromiso, implican que Adán tenía que trabajar. Y como vemos, fue una encomienda de Dios al hombre en la representación de Adán. Así que el trabajo, mis hermanos, no es el resultado del pecado. No. El trabajo es el resultado del decreto de la creación. Ahora, no podemos obviar que por causa del pecado y debido al pecado, luego de la caída, la mayoría de los habitantes de la tierra se ganarían la vida a duras penas. El trabajo entonces no sería fácil. Bueno, y pudiéramos seguir profundizando en las implicaciones de este texto, pero permítanme darles otra idea bíblica, permítanme mostrarles otro ejemplo. Vámonos, por ejemplo, al cuarto mandamiento, Éxodo
capítulo 20, versículos 9 y 10. Comienza así: 6 días reposarás, ¿cierto? Y puedes pasar el tiempo que quieras acostado en la cama. En últimas, el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, el texto no dice eso, no comienza de esa manera. El texto literalmente dice: 6 días trabajarás. No le digan a nadie, ustedes solo trabajan 5 y algunos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es posible que usted identifique rápidamente en este mandamiento un llamado a reposar, un llamado a descansar. Pero lo que no se puede pasar por alto es que un llamado a reposar sin un ciclo de trabajo que antecede al reposo no tendría sentido. ¿Qué sentido tendría si debo descansar un día y los otros 6 también? El énfasis, dice un comentarista, puesto en los 6 días de trabajo debe ser debidamente apreciado. El mandamiento comienza haciendo un llamado al trabajo. El énfasis puesto en los 6 días de trabajo debe ser debidamente apreciado. La ordenanza divina no es simplemente la del trabajo. No es que usted trabaje cuando quiera y cuando no quiere no trabaja. No, es un trabajo con constancia. La Biblia define un ciclo de trabajo que antecede a un día de descanso. Hay en efecto un descanso del trabajo, el descanso de un día entero cada séptimo día recurrente. El ciclo de descanso está previsto, pero también, amados hermanos, el ciclo de trabajo. Y el ciclo del trabajo, dice el comentarista, es tan irreversible como el ciclo del descanso. ¿Cuántos creen que debemos descansar? Amén. Gloria a Dios. Descansemos. Bueno, si usted cree que debe descansar, también debe de creer que debe trabajar. La ley de Dios no puede ser violada impunemente. Podemos estar seguros de que muchos de nuestros males físicos y económicos proceden del incumplimiento del día de descanso semanal. Porque algunas personas se hacen adictos al trabajo y no descansan. Pero también podemos estar seguros de que muchos de nuestros males económicos provienen de la falta de reconocimiento de la santidad de 6 días de trabajo. ¿Quién establece ese periodo? ¿Quién fue el que dijo que 6 días debíamos trabajar? Bueno, pastor, pero eso de 6 días de trabajo no es como literal, ¿verdad? No es que yo tenga que trabajar los 6 días.
Bueno, a menos de que usted tenga algún problema, la Biblia dice que tiene que trabajar 6 días. Porque usted no tiene ningún problema con el que tiene que descansar uno. El trabajo, señores, no es solo un deber, es una bendición. Y de la misma manera, 6 días de trabajo son tanto un deber como una bendición. Poder trabajar 6 días para la gloria de Dios es una bendición. Bueno, no los veo tan contentos. Hemos visto entonces la definición y el origen y vamos a avanzar rápido. Vamos entonces al propósito y posiblemente aquí sí usted va a estar más convencido. Nos compete entonces avanzar a este siguiente punto, que es el propósito del trabajo y de la vocación. Si lo pensamos rápidamente y si yo les preguntara, si tuviera la oportunidad de aquí al azar enviar una pregunta y decir, ¿por qué trabajamos? ¿Cuál es la razón principal por la que trabajamos? ¿Saben cuál es la respuesta que posiblemente obtendría? Bueno, yo trabajo para suplir mis necesidades y las de mi familia. Yo trabajo para ganar dinero. Ese es el problema con las amas de casa, que no les pagan. Mi esposa vive reclamándome y están a punto de montar un sindicato de esposas porque no les pagamos. Entonces, si lo preguntamos así, usted puede pensar que el objetivo principal del trabajo es obtener dinero, es posiblemente hacerse rico, porque en últimas la palabra del Señor lo dice: el que no trabaja, que no coma. Y ese texto es interesante. Pero también hay uno donde el Señor le dice a los discípulos: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué van a hacer con lo demás? Dios lo va a añadir. Y pone ejemplos. Miren a los animales, a las aves del campo. ¿Qué dice? ¿Qué hacen ellas? Entonces, piensen, hermanos, que cuando limitamos precisamente el hecho de cumplir mi vocación y de ejercerla por medio del trabajo a solo obtener bienes materiales, estamos teniendo una visión reducida y por tanto equivocada. Al principio leímos el texto de Colosenses, versículo 23 del capítulo 3, y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién le está diciendo eso Pablo? A los esclavos. Y él les está diciendo: hagan todo lo que hagan, háganlo de corazón para el Señor. ¿Saben qué significa la palabra griega todos allí? Todo. Todo lo que hagan, todo deben hacerlo para el Señor. Aunque no vamos a negar que el obrero es digno de su salario y que muchas veces el trabajar implica una remuneración del que trabaja, tenemos que decir, hermanos, de manera llana y directa, que el propósito principal por el que trabajamos es para la gloria de Dios. Y entonces alguien pregunta: ¿qué es la gloria de Dios? El pastor Julio dijo algo en su ponencia y yo quiero
citar a un comentarista para no citar al pastor Julio. La gloria de Dios representa todo lo que Él es. Su esencia, aquello que irradia de Él hacia afuera. Y de esa manera, cuando decimos que estamos haciendo algo para su gloria, deberíamos estar procurando en lo que hacemos reflejar los atributos de Dios. Deberíamos estar procurando crear en la mente del otro la idea tal acerca de Dios que Él pueda irse de nuestra presencia con una imagen agrandada de quién es Dios. En el cumplimiento de nuestra vocación, en el ejercicio de nuestro trabajo, debemos estar comprometidos principalmente con la gloria de Dios. De tal manera de que todas las personas que tienen la oportunidad de compartir con nosotros y exponerse a la actividad que desarrollamos, glorifiquen al Dios al cual nosotros servimos. Y yo sé que usted no es un quejumbroso, yo sé que usted no se queja por el salario, ni por el tiempo que tiene que trabajar, ni por las circunstancias, ni por todo eso, no. Usted lo hace para la gloria de Dios. Yo sé que, como decía el pastor Guillermo, eso pasa más en Colombia. Allá son más así, de estar renegando del Señor. Hermanos, esto implica que en el desarrollo de nuestras funciones, nosotros debemos siempre estar pensando y contemplando la gloria de Dios. Pero, escúchelo bien, no es que, como decía el monasticismo, entonces usted, no, yo vengo a trabajar y el pastor dijo que debo hacerlo todo para la gloria de Dios, y así que ya yo no voy a cumplir mis funciones, sino que ahora voy a orar y a leer la Biblia en el trabajo. No, porque usted va a glorificar a Dios por medio del ejercicio de su vocación. Así que usted condiciona el cumplimiento de sus funciones en relación a darle con ese cumplimiento toda la gloria a su Señor. Algunas personas trabajan bien si les pagan bien. Pero ¿y qué pasa si la paga no es tan buena? Bueno, yo no me voy a esforzar tanto por ese trabajo que me pagan tan poco. No. ¿Cómo voy yo a estar contento haciendo lo que hago si mira las condiciones en las que estoy? Pastor, si usted supiera cómo yo trabajo, usted no estaría diciendo esto. Bueno, yo quiero que sepas que no soy yo que lo está diciendo. Es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos condicionar la forma como trabajamos a la remuneración que recibimos. Si me pagan mucho, lo hago bien, y si me pagan poco, lo hago mal. Esa es la ley de la vida. No, usted no puede tener esa perspectiva como creyente, porque la palabra de Dios dice que no servimos al ojo. Porque no servimos como quien quiere agradar a los hombres, sino que con un corazón sincero nosotros trabajamos temiendo a Dios. No importa si el jefe me está viendo o no, no importa si la paga es buena o no, si yo me comprometí a realizar esas funciones, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Hermanos, es tanto así que la vocación más sagrada de la tierra, que es la proclamación de la palabra de Dios, por la palabra hablada o por la palabra escrita, se prostituye a los hombres en lugar de dedicarse a la alabanza de Dios,
si cuando predicamos nos guiamos por el criterio de pasar por delante de los hombres y no hacerlo en la presencia de Dios y para su gloria. Nosotros trabajamos y cumplimos con nuestra vocación para glorificar a Dios. Para el creyente, el trabajo es un acto de devoción a Dios. Así que en virtud de esto, no podemos hablar de un trabajo que no lo sea. Porque se ha establecido un dualismo entre el trabajo secular y el trabajo espiritual. Así que si usted no es pastor o no es una persona que trabaja en alguna ocupación relacionada con el ministerio y desarrollo de la iglesia, bueno, yo no sirvo a Dios. Algunas personas hablan de secular refiriéndose a ocupaciones que desde su perspectiva no son espirituales, pero recordemos, todo lo que hacemos, ¿para quién lo hacemos? Para el Señor. Reformadores como Lutero y Calvino introdujeron en la mente europea la idea radical de que el llamamiento o vocación de un campesino era tan alta como la de un sacerdote o un monje. Y Max Weber agrega, por lo menos una cosa en el marco mental protestante era incuestionablemente nueva: la valoración del cumplimiento del deber en asuntos mundanos como la forma más alta que la actividad moral del individuo puede asumir. Esto fue lo que inevitablemente dio a la actividad mundana o secular cotidiana una significación religiosa, y lo que por primera vez produjo este concepto de vocación en este sentido. Y escuche esto: la única manera de vivir aceptablemente para Dios no era superar la moralidad mundanal en el ascetismo monástico, no, sino cumplir con nuestras obligaciones impuestas en la posición en la que nos encontramos en este mundo para la gloria y honra de nuestro Señor. Dios demanda que sus hijos vivan una vida en el Espíritu, cumpliendo con la vocación que Él les ha establecido. Así que cuando un creyente se encuentra cumpliendo fiel y diligentemente el trabajo en el cual él se encuentra, ese creyente está rindiendo devoción a Dios, está adorando a su Señor, lo está glorificando y de alguna manera se está haciendo partícipe de que el reino de Dios se extienda. Los reformadores aprendieron de la Biblia que la iglesia no es el único lugar en el que hay que encontrarse con Dios. Si Dios le había llamado a uno a ser leñador, entonces el lunes por la mañana debía encontrarse con Dios en el bosque. Si Dios lo ha llamado a uno a ser zapatero, entonces el lunes en la mañana él esperaba encontrarse con Dios en su banco de trabajo. Si Dios te llamó a ser ama de casa, entonces te vas a encontrar con Dios el lunes en la mañana mientras estás haciendo tu oficio. Hermanos, Dios nos ha llamado a una vocación particular a cada uno de nosotros, y cuando nos encontramos cumpliendo esa vocación, estamos rindiendo devoción a Dios. Luego, adicional al propósito de glorificar a Dios, no como un propósito diferente, sino como una intención del mismo, el creyente debe cumplir con su llamado y realizar su trabajo para el beneficio de su prójimo. Nuestras buenas obras no tienen ningún beneficio propio, sino más bien el de aquellos que están
a nuestro alrededor. Y permítame nuevamente citar a Perkins. Hoy, diversos miembros en estos cuerpos, estos son hombres andando en diversas vocaciones y oficios, la ejecución de los cuales debe tender a un estado de bienestar y felicidad del resto. Sí, de todos los hombres, en todas partes, tanto como sea posible. En el ejercicio de nuestra vocación, buscamos entonces beneficiar en todas partes y tanto como nos sea posible a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y con bienestar y felicidad se refiere a que los hombres puedan llegar a vivir en concordancia con la justicia y la santidad que Dios demanda. El hombre solo puede ser feliz cuando glorifica a Dios y disfruta de Él. Debemos considerar entonces que el fin principal de nuestras vidas, cumpliendo nuestra vocación, es servir a Dios sirviendo a los hombres. ¿Entendió eso? Debemos servir a Dios sirviendo a los hombres. Esta es la obra de nuestras vocaciones. Y eso es un llamado que Dios hace a cada uno en la vocación particular que Él, escúchelo bien, que Él les ha asignado. No todos son ojos, no todos son pies, no todos son manos, pero de acuerdo al papel que Dios está pidiendo que usted juegue en el desarrollo de sus decretos eternos, usted debe servir a Dios sirviendo al resto de los hombres. Así que tenemos que no todos han sido llamados a realizar exactamente la misma tarea. Por ejemplo, Moisés sirvió a Dios como legislador y profeta. José sirvió a Dios como un hombre de Estado, al igual que Daniel. David sirvió como pastor y luego como rey. Pablo sirvió como evangelista, plantador de iglesias y pastor. Pero hay algo en común que tienen ellos con nosotros. Todos sirvieron a Dios siendo instrumentos de bendición para su prójimo, ejerciendo sus diferentes profesiones. Así que cuando tú no ejerces la profesión y la vocación a la cual Dios te ha llamado, tú te encuentras perjudicando a aquellos que están a tu alrededor. Porque es como si una pierna dijera, hoy yo me quedo aquí, que se vaya el resto del cuerpo, no se preocupen. No, porque cuando nosotros ejercemos la vocación a la cual Dios nos ha llamado, dentro del propósito eterno de Dios, nosotros tenemos una función que cumplir. Y permítanme ya cerrar porque creo que ya se me acabó el tiempo. Ya más brevemente, con mi cuarto punto, y es la forma. ¿Cómo hacerlo? Hermanos, dado que Dios es el que nos llama a trabajar, es Dios quien nos llama a rendir adoración a Él, sirviendo a nuestro prójimo, debemos hacerlo con diligencia y perseverancia. Anote esas palabras, por favor. Diligencia y perseverancia. No importa las circunstancias en las que nos encontremos. Estamos divinamente obligados a cumplir con nuestra vocación. Tenemos una obligación divinamente impuesta de vivir para su gloria, cumpliendo el llamamiento que Dios nos ha hecho. Alguien comenta, la pereza y la negligencia en los deberes de nuestra vocación son un desorden
contra el buen orden que Dios ha establecido en las sociedades de la humanidad, tanto como en la iglesia como en la comunidad. Y en efecto, la ociosidad y la pereza son la causa de muchos pecados condenables. El cuerpo ocioso o el cerebro ocioso es el taller del diablo. Cuando no te encuentras fielmente cumpliendo con el llamado que Dios te ha hecho, cuando no te encuentras trabajando diligentemente y con perseverancia, te expones a ser un instrumento en las manos del enemigo de tu alma. El mar, si no se movía, solo podría pudrirse. Y el cuerpo, si no se agita y se mueve, engendra enfermedades. Ahora bien, el ocioso y el perezoso es un mar de corrupción. Y cuanto más estamos ociosos, Satanás menos ocioso está. ¿Por qué? Porque está ocupado en arrastrar a los ociosos a múltiples pecados. Permítanme, hermanos, cerrar entonces con estas palabras. Estamos en una sociedad que nos ha vendido ideas totalmente contrarias del trabajo y de la vocación a lo que la palabra de Dios establece. Estamos en una sociedad que se corrompe cada día más porque la gente quiere tener más pero trabajar menos. Estamos en una sociedad donde los creyentes entienden que lo mejor es que ellos estén todo el día orando y leyendo la Biblia y que no hay ninguna obligación a salir a trabajar duro en la ocupación que cada uno tiene. Esa es la sociedad en la que estamos. Pero las demandas de Dios para su pueblo son diferentes. Dios nos llama a vivir para su gloria. ¿Y cómo vamos a vivir para su gloria? Cuando todo lo que hagamos, hermanos, particularmente relacionado con esa ocupación particular en la que Dios te ha encomendado. No sé si eres albañil o eres ama de casa o eres plomero o eres conductor o no sé cuál sea el trabajo que tú estás desarrollando, pero tú debes hacerlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Ten en cuenta que siendo un representante del reino de los cielos, cuando ejerces esa ocupación fielmente, diligentemente y con perseverancia, el nombre de tu Dios es glorificado. Y tienes que saber que de Él y solo de Él vas a recibir la recompensa, porque a Cristo el Señor servimos. Amén. Padre, te damos la gloria. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tus bondades y por tus misericordias. Te pedimos entonces, Señor, que tú uses tu palabra, Señor, para bendición de tu pueblo y que podamos, Señor, seguir creciendo en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a ese varón perfecto, Padre amado. Permite que podamos internalizar, Señor, estas verdades, Señor, y ponerlas por obra en nuestras vidas. Estamos delante de ti, Señor, oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.